Amigos, amigas, un privilegio cada día poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy continuamos nuestras reflexiones en el capítulo 4 del libro de los Hechos, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, quisiéramos expresar nuevamente nuestra gratitud por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de día en día. Señor, te ruego que la bendición sea para cada uno de nuestros oyentes, para nuestros amigos, amigas, hermanos, para aquella persona, Señor, que en su corazón desea hacer tu voluntad. Y de la misma manera, Señor, te ruego que nos guíes en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 4 lleva por título Pedro y Juan ante el concilio. Pedro y Juan le habían declarado allí a todos los gobernantes que habían dado muerte al autor de la vida, a Jesús, y habían hecho ese gran milagro de sanar a aquella persona que nunca había podido caminar. Y en el capítulo 4 declara que por más de 40 años había estado en esa condición. Así que innegable el milagro que había ocurrido. Pero entonces ahora Pedro y Juan siguen predicando, siguen enseñando acerca de la resurrección de Jesús y que en Él, solo en Él tenemos salvación. Y entonces ahora vinieron, dice, los sacerdotes, los escribas, los fariseos se reunieron y tomaron preso a Juan y a Pedro y lo llevaron, dice, al otro día ante el concilio. Y cuando lo llevan allí, entonces le dicen, ¿con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Y ellos le comienzan a declarar que en la autoridad y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quienes ustedes habían crucificado. Y dice que con gran denuedo, se refiere a los gobernantes y a todo el pueblo. Y amigos, ya habían creído más de 5.000 personas y estaba allí el testigo presencial, aquel hombre que por más de 40 años nunca había podido caminar. Así que era innegable aquel milagro. Y entonces ellos decidieron, finalmente no hallaban de qué acusarle, decidieron amenazarle. Y hay unas declaraciones tremendas aquí en la palabra del Señor. Dice así, por ejemplo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Le declaran allí abiertamente a los gobernantes y a todo el pueblo que el único nombre en cual podemos alcanzar salvación es en nuestro Señor Jesucristo. Y en la evidencia allí tenían el testigo, no podían negarlo. Entonces ellos se reunieron y hablaron entre sí y llegaron a un acuerdo. Mira, no podemos, todo el pueblo lo cree y nosotros no podemos. Entonces amenacémosle que ellos no deben predicar más en el nombre de Jesucristo. Entonces amenacémosles. Y ahora hay una declaración maravillosa que dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es una declaración maravillosa, porque primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y recuerden, estaban ante los gobernantes, estaban los soldados, estaban todos aquellos que podían tomarle preso y ajusticiarlo, pero con gran valor, con denuedo, el Espíritu Santo en sus corazones declararon que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Una gran enseñanza, porque un hombre me puede desviar del camino, pero la palabra de Dios me trae al camino, al verdadero camino, a Jesucristo nuestro Salvador. Luego dice así que ellos entonces glorificaban a Dios por lo que había hecho. Y después los versículos siguientes anuncia ahí que fueron sueltos y ellos van allí y le dan testimonio de lo que había ocurrido frente a los gobernantes, frente al pueblo, y le dan testimonio a los discípulos y todos comienzan a glorificar a Dios, a glorificar a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió? Dice las Escrituras que ellos oraron fervientemente y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
nuevamente hay una declaración que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y describiendo a continuación que todos tenían las cosas en común y que a nadie tenía falta de algo, alguna necesidad, porque todos tenían las cosas en común. Amigo, así creció la iglesia cristiana, con grandes milagros hechos por los apóstoles y la unión entre los creyentes, porque nadie tenía necesidad de nada. Y dice que vendían sus propiedades y la traían y colocaban el dinero allí a los pies de los apóstoles para la iglesia naciente. Amigos, ¿saben? Hay un milagro más grande de lo que ocurrió con ese hombre que más de 40 años estuvo en esa condición. El milagro más grande es que Dios convierte ese corazón que tenemos, un corazón endurecido, un corazón de piedra, lo convierte en un corazón sensible, en un corazón dispuesto a seguir al Señor. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amigos, Jesús no ha cambiado. Él puede hacer esos milagros y aún mayores, convertir nuestro corazón en un corazón dispuesto a seguir al Señor. Deseo que Dios te bendiga y que tú y yo también testifiquemos con denuedo que Cristo es nuestro Salvador, que no hay otro nombre en quien podemos ser salvos, sino solo Jesucristo, hombre. Dios te bendiga en este nuevo día.